Hola, esta bufanda está hecha con este punto que es muy sencillo de realizar y queda así de bonito. He utilizado agujas circulares de 8 milímetros, aunque se puede hacer también con agujas rectas de 8 a 10 milímetros. Esta lana, que es Caricia Classic número 063, un color crudo, tiene un grosor medio, y la misma en color lila 025. Para darle un mayor efecto al punto he utilizado el hilo doble, aunque también se puede hacer con hilo sencillo, un poquito más grueso. Voy a hacer una muestra de 1/3 de la bufanda. Para ello voy a montar 11 puntos. Sujeto con el dedo y voy a ir del dedo pulgar al dedo índice, a la parte exterior. Cojo hebra, vuelvo a coger y paso por la del dedo pulgar. Y tenso. No demasiado, hay que intentar que estos puntos queden flojos para que luego el borde de la bufanda o de la manta no quede apretado. Preparo los dedos para la tensión, cada uno ya como os parezca mejor, y esta primera vuelta es de preparación. Es un punto del derecho y un punto del revés. Yo tejo Continental Express, entonces el revés luego queda presentado de otra forma, ese punto a la siguiente vuelta, pero en este caso da igual cómo tejáis. De hecho, si tejéis así, derecho, y ahora el revés con la hebra por encima, a los efectos de realizar las siguientes vueltas da lo mismo. Las siguientes vueltas, el primero siempre lo voy a pasar y el segundo, si normalmente introducimos la aguja por ahí, en este caso lo vamos a introducir justo por el punto que se ha formado abajo en el punto del derecho. El revés normal y el derecho por la parte de abajo, la V que se ha formado en la primera vuelta. Las siguientes vueltas van a ser exactamente iguales, la única diferencia es el primer punto. Ahora en este caso me encuentro con un derecho y yo lo paso por la hebra de atrás al tejer Continental Express. Si tejéis normal sería por así, y revés. Derecho en la parte de abajo, estirar un poquito la labor si cuesta verlo, y revés. Ya tengo un lío aquí con las dos hebras.
Es exactamente lo mismo en todas las vueltas. Derecho en la parte de abajo y revés. Y este último punto, derecho normal. Para cerrar la labor pasamos el primero, sea el que sea, hacemos el segundo, como es derecho por la hebra de abajo, y montamos el anterior sobre el último. Revés, derecho, me pasa uno, así que los vuelvo a dejar en la aguja, ya como los tenía, y monto el anterior sobre el último. Y ahora sí, ahora hago derecho, que ya lo tenía ahí, anterior sobre el último, revés y el anterior sobre el último. No hay que apretar mucho para que el borde no quede encogido, igual que al principio no hay que apretar en el montaje de los puntos. La bufanda tiene exactamente 33 puntos. El punto es muy flexible y luego vuelve a su ser. Y tiene la primera parte en crudo de 20 centímetros, esta parte lila de 1 metro y el otro extremo tiene otros 20 centímetros en crudo. Para cambiar el color solamente hay que iniciar la fila con el cambio de color. Este punto es reversible y es un punto muy agradecido, queda muy bonito. Se puede utilizar para mantas, para hacer algún jersey, un cardigan.